Veamos lo siguiente, muchachos. Consideremos esta función. H de x igual a f de x menos f de b menos f de a sobre e menos a multiplicado por x menos a. Entonces, consideremos esta función que está dada por acá. En base a lo que tenemos, ¿cuál es la hipótesis? Que f es una función continua en intervalo cerrado y derivable en intervalo abierto. Evidentemente que esta función así construida o así definida, podríamos decir que es una función continua en intervalo cerrado y derivable en intervalo abierto. ¿Por qué es continua? Nosotros en su momento hemos visto que si dos funciones son continuas, entonces la suma también es continua. Ahora mi pregunta es, ¿f es continua? Por acá, en la función h, ojo, está definida así, una función f menos todo esto de acá que es una función g. La función h está definida a través de una diferencia de funciones. F de x es el primer término. ¿Es continua? Claro que es continua, porque acá lo dice, f es una función continua. Ahora, g, ¿quién es g? G es todo esto de acá. A todo esto le he llamado g. Me pregunto, ¿g será continua? Sí. Para empezar, ¿este corchete qué cosa es? Su número. Entonces, g de x no es otra cosa que k, número k, multiplicado por x menos a. ¿Qué tipo de función es en buena cuenta? Así, hablando en criollo, ¿qué tipo de función es? Lineal. Lineal. ¿Y toda función lineal es continua? Sí. Claro, porque la gráfica es una recta. Entonces ya está asegurado. F es continua, porque así lo dice la hipótesis. F es una función continua. Esta función que está por acá, que yo estoy llamando g, es una función continua, porque es una función lineal. Toda función lineal es continua sobre todo su dominio, en particular en el intervalo AB, donde yo estoy estudiando acá. Entonces, ya está. Ahora, ¿será derivable? Porque quiero que reúna las condiciones para aplicar rol. ¿Será derivable? F, ¿será derivable? Sí, es derivable. Porque dice f es una función continua y derivable. Ya está, f es derivable. Esta función g, ¿será derivable? Sí. Claro, pues es una función lineal es derivable. ¿Correcto? Entonces ya están las condiciones ideales para aplicar rol. Esta función es continua sobre el intervalo cerrado y además es derivable sobre el intervalo abierto. Así definida. Entonces, habiendo hecho ese análisis, se logra ver entonces. Evidentemente, H es continuo sobre o en y derivable en el intervalo abierto. Además, faltaba, ¿cuáles eran las condiciones para, si quiero aplicar el teorema de rol? ¿Te acuerdas cuáles eran las condiciones del teorema de rol? Que las imágenes son iguales. Que las imágenes de los extremos sean iguales. A ver, vamos a calcular H de A. H de A, ayúdenme a calcular H de A. F de A. Sería F de A, ¿no? Y acá, Entonces cero. cuando A vale 0, Todo es cero. perdón, cuando X vale A, 0. entonces es 0. ¿Correcto? F de A. H de B. ¿Cuánto es H de B? F de B. F de B. Y acá, ¿qué nos quedaría? Mira. B menos A, se va con esto. ¿Correcto?
nos quedaría entonces así, ¿no? H de B, sería F de B menos, F de B. repito, acá sería este un número, F de B menos F de A sobre B menos A es un número, y acá sería B menos A. Estos de acá se van. ¿Y qué me quedaría? F de A. F de A. Pero F de A es H de A. ¿Correcto? F de A es H de A, entonces F es H. Tomando extremos, ¿qué diríamos? Que H de A es igual a H de B. Entonces, se logra ver, además, que H de A es igual a H de B. Ya están las condiciones para aplicar el primer orden. De esta función, ¿ah? De esta función. Correcto, entonces estamos diciendo que esta función es continua en el intervalo cerrado. Esta función asterisco es derivable en el intervalo AB. Ya hemos hecho un comentario. Y además, H de A es igual a H de B. Entonces, gracias al teorema de Rolle, adelante. ¿Qué decía la conclusión del teorema de Rolle? Si tenemos que F es continua, que F es derivable, que además las imágenes de los términos son iguales, ¿qué decía? Existe un C. Entonces, existe al menos un C, creo que le puse C, o X sub 0, que pertenece, un X sub 0 le puse, ¿no? Que pertenece al intervalo abierto, tal que, ¿qué se cumplió? La derivada de la función en ese punto, ¿cuánto es? 0. El marrón. Entonces, tendríamos acá. ¿Y eso cómo lo articulamos con esta parte de acá? Ya, eso es por el teorema de Rolle. Y finalmente, ¿cómo lo articulamos? Si quisiéramos respetar esto, sería el C. Voy a haber puesto C para que se logre demostrar. C y acá también. Ahora, ¿cómo demuestro esto de acá? A esto tengo que llegar. Porque el problema, la enunciado no me habla nada de H. El problema me habla de F. ¿Y cómo lo usamos esto? Tribu y espejo. Entonces, como tengo esto, encuentro la derivada. Así es. Muy bien. Derivamos. Ojo, derivamos. Se supone que esto es una constante, ¿eh? Es un número. Entonces, vamos primero a calcular la derivada de h de x. Ojo, calculemos la derivada de h de x. H de x es es el resultado de una operación de funciones. El estudiante sabe que la derivada de una diferencia, ¿a qué cosas es igual? La derivada del primero menos la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función. Entonces, la derivada de h va a ser igual a f' de x, que es la derivada de la primera función, menos la derivada de la segunda función. Pero es una constante. La constante sale f de b menos f de a sobre b menos a multiplicado por 1. 1. Porque la derivada es y la derivada es, ¿no? Entonces, ahora sí, como me interesa la derivada de h en c, lo evalúo.
H' en C va a ser igual a la derivada de la función C menos, bueno, f de B menos f de A sobre B menos A. Pero gracias al teorema de Rolle, esta derivada en C, ¿cuánto era? 0. 0. Este es 0 por el teorema de Rolle, entonces este es igual a la derivada de f en C menos, voy a poner corchete, ¿no?, para evitar la confusión. Este corchete de acá, f de B menos f de A sobre B menos A. Y ahí ya se llega a la demostración. Entonces, que la derivada de la función en C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Esto es lo que prueba el teorema del valor medio, ¿no? Que geométricamente, como les decía, ocurre esto. Si la función es continua en intervalo cerrado A, B, y además es una curva suave, una curva derivable, entonces existirá al menos un punto, acá hemos visto que son 3, donde la derivada en esos puntos precisamente va a ser igual a la pendiente de la recta que pasa por los extremos, ¿no? Bueno.